Hace unos días atrás, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó a su grupo de referentes en materia de políticas sociales. Mercedes Clara fue nombrada como la coordinadora de este grupo de desarrollo humano y políticas sociales. Este grupo está integrado por Cintia Pérez, por Luis Ferrando, por Julio Calzada, por Mayra Aldama, por Federico Oraña, Matías Rodríguez, Rosana González y también por Juan Pablo Labat, que además es director nacional de evaluación y monitoreo, y entonces en esa doble condición es que lo invitamos esta mañana aquí a Intercambio. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero, imagino que es un desafío interesante estar en un lugar desde donde se desarrollan, se diseñan, se piensan, se implementan políticas públicas en esta materia, y también formar parte de un grupo que pretende, no sé si el término es transformarlas, pero sí trascenderlas, trabajar en esas y en otras, es decir, estar como en dos lugares que son interesantes, porque uno es donde efectivamente se está realizando el trabajo y otro es donde se está pensando qué se va a hacer para adelante, ¿no? Hay ahí como un juego interesante. Sí, es un reto para pensar juntos. Es un gusto, obviamente, participar de un equipo amplio, que además trabaja en coordinación con otro conjunto de equipos, ¿verdad? Y entre todos ellos intentamos recoger no necesariamente nuestro propio saber, sino un acumulado que hay de una enorme cantidad de gente que viene trabajando hace muchos años en políticas públicas, en las cuestiones más diversas, y que en este caso, en el mío, tiene un poco, o tiene mucho que ver capaz que con lo que yo hago, porque yo me he dedicado a evaluar políticas públicas, especialmente vinculadas a lo social, y en un trabajo que se ha desarrollado desde el MIDES desde hace muchos años, que trasciende ampliamente de lo que es el MIDES, ¿no? Por lo menos en el análisis de la matriz de protección social, de los riesgos sociales, ¿no? En la generación de programas que tampoco son siquiera ejecutados por el MIDES, sino claro, que son ejecutados por otras instituciones. Entonces hay ahí, en cualquiera de los dos casos, un intento de generalización o de abstracción de elementos de una realidad compleja para tratar de ponerlos en política. Y bueno, un poco esa es la tarea ahora, de ver cuáles de todas estas cosas que han sido objeto de políticas, que son objeto de programas, y que ahora son asunto de campaña, pueden entrar o deben entrar en una nueva propuesta de énfasis, ¿no? Porque programa hay. Claro. Entonces, los programas también son cuestiones generales, que transitan por de todo lo que uno quiera, y que requieren después, a la hora de definir la campaña, mostrando un poco el perfil particular, ¿no? de un partido y de una fórmula, ¿no? Qué cosas van a ser rescatadas para presentarse públicamente, qué cosa que va a suceder en las próximas semanas, a medida de que los equipos terminen de pulir, ¿no? Por lo menos estas cosas que además competen a distintas áreas. Claro. ¿No? Hablabas vos decías el esquema de protección social que trasciende obviamente al MIDES. Allí podríamos poner a distintas agencias del Estado. No sé, pienso ahora en el BPS, pienso ahora en el Ministerio de Salud Pública, en los organismos que comandan los procesos educativos, en fin. No hay que ir hacia un nivel superior, digamos, desde el punto de vista institucional, organizacional, que logre que todas estas agencias del Estado que trabajan en protección social lo puedan hacer digamos, de una manera, yo diría, no sé si única, pero sí armónica, integrada. Exacto, con algo más de armonía integrada, que no que sea una supraorganización que contenga a todos, sino que haya algún nivel superior de organización que permita que todos estos asuntos estén manejados, digamos, desde una centralidad.
No sé si es de una centralidad. Lo que me parece que es muy interesante lo que traes, porque es un punto sensible de la política y que además es objeto de controversia pública en términos de propuesta. Y en eso me parece que hay que valorar las propuestas, pero también volver a la historia. Nosotros venimos de un país que viene construyendo hace muchos años en forma aluvional una institucionalidad que atiende la cuestión social en sus diversos planos, ¿no? Que tienen que ver con la salud, lo educativo, lo propiamente asistencial, la protección social de la seguridad social, la vivienda, demás cuestiones. Y realmente en estos últimos años hemos asistido a una profunda reforma de la estructura del Estado, más allá de que aquella consigna de la reforma del Estado quedó siempre planteada como una especie de reforma inconclusa o cosa por el estilo. Si nosotros tomamos el Estado que tenemos hoy y el Estado que teníamos hace 15 años, hay una diferencia gigante entre un Estado y el otro. Primero que nada, existen un montón de políticas interinstitucionales. De hecho, existen hasta programas interinstitucionales, ¿no? Por ejemplo, la asignación familiar del Plan de Equidad es una asignación a la cual se postula en el Banco de Previsión Social o la asigna el MIDES a través de sus visitas. El MIDES directamente digita en las bases de datos y cambia el estado de situación adentro del Banco de Previsión Social. La coordinación para definir si una persona ingresa a un programa de empleo protegido se hace a partir del estudio de la información existente en el Banco de Previsión Social y a través de un programa del MIDES. Y así pongo 2 o 3 ejemplos que se expanden, ¿no? Y que tienen que ver primero con una explosión de información que se ha generado porque este país realmente ha invertido mucho en generar información para poder hacer esto, ¿no? Pues decir, ¿qué es lo fundamental para poder realmente armonizar e integrar políticas? Bueno, tener información de los beneficiarios, del diseño de los programas, del alcance de cada uno de los programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido una especialización del Estado, de un Estado que jamás tuvo esa propuesta. Y eso es muy importante entenderlo. Nosotros no venimos, o sea, en la mayoría de las instituciones que uno quiera ver, salvo aquellas que tienen registros contables por asuntos financieros, si uno quisiera ir más de 15 años para atrás, o 20 años para atrás, no encuentra registros. Claro. No hay registros, ¿no? O sea, nosotros venimos de una tradición histórica de política que fue desarrollando adentro de las distintas sectoriales programas y programitas y un montón de cosas que hoy se reclama mucho racionalizar y todo, ¿no? Para ser eficiente, y en algunas de esas cosas estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que eso no se simplifica de un día para el otro, claro, y se requiere infraestructura para poder hacerlo, ¿verdad? Pero de una construcción de Estado fragmentado por sectoriales y por territorialidades, ¿no? Entonces, nuestro Estado nunca estuvo pensado, ¿no?, para actuar mancomunadamente entre las distintas sectoriales. Lo que es cierto es que hubo momentos de la historia de nuestro país donde la sociedad, ¿no?, en su capacidad de construcción de sí misma, aquella sociedad integrada de mediados del siglo XX, por decirlo de alguna manera, tenía la capacidad de gestionar sus necesidades en relación con el Estado de forma exitosa. Pero a medida de que las necesidades familiares fueron siendo más complejas, o que la oferta del Estado y del sector privado y del mercado fueron siendo magras, todo eso se fue contrayendo y ya no fue posible tramitar de la misma manera la satisfacción de las necesidades de las familias en relación al Estado. Entonces, hay una gran discusión planteada sobre el tamaño del Estado, sobre las características del Estado, ¿verdad?, sobre qué Estado es necesario para este momento, y una discusión muy superficial y vana, ¿verdad?, sobre cómo hay que recortar el Estado, el gran peso del Estado, y un montón y no hay una pregunta de, bueno, ¿pero el Estado para qué? La primera pregunta es decir, bueno, está bien, yo tengo un Estado grande o chico, y bueno, la primera pregunta es decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿por qué yo tengo que tener? Primero, ¿por qué tengo un Estado? Claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entonces uno puede remontarse, ¿no?, al nacimiento de la sociedad industrial, ¿no?, a nuestra herencia europea, a ver cómo de una manera u otra se fueron construyendo los estados nacionales y cuáles fueron los aparatos que quedaron alrededor de los gobiernos municipales y centrales para gestionar las cosas públicas. Las primeras que aparecieron, la regulación de las relaciones sociales, ¿no?, o sea, en términos de sanitarios, en términos educativos, la construcción de la nacionalidad, ¿no?, y un conjunto de cosas, algunas que venían por la positiva, que tiene que ver con esto, por ejemplo, la fundación de la nación, ¿no?, y a la que asistimos también nosotros, y otras por la negativa, es decir, la gente en los procesos de urbanización de la sociedad industrial moría de pestes. Claro.
¿verdad? Se hacinaba y ahí había que actuar. Trabajadores, y se precisaba una versión de todo lo que se dice el higienismo, ¿no? Que de una manera o de otra vino a construir reglas de convivencia administradas desde algún lugar. Y lo segundo es que esas sociedades también eran el producto del libre albedrío y de las relaciones, y entre ellas las relaciones de poder entre los individuos que las habitaban, y que por lo tanto construían determinado tipo de asimetrías y problemas que había que administrarlos de alguna manera. Entonces, ¿quién se ocupaba en una sociedad de laissez-faire, de libre mercado, del bien común? Bueno, nadie. Y como nadie se ocupaba del bien común, después moríamos todos intoxicados. ¿No? Eso le pasó al Imperio Romano, ¿no? No solamente a la sociedad industrial. Entonces, la necesidad de que existan de una manera regulaciones que administran la vida social es importante. Y después por el pasar del tiempo, también mirando a los Estados europeos, pero también en parte los americanos, porque Uruguay es un pionero en desarrollo de bienestar social, ¿verdad? Se empieza a ver la necesidad de la generación de bienes y servicios, ¿no? Que el mercado nunca proveyó en forma total. Y acá quiero distinguir, ¿no? Porque esto no es una oda antimercado, pero sí el reconocimiento de que la institución mercado se rige por la sencilla razón de la tasa de ganancia, y no tiene ninguna maldad en ese asunto, y la actividad económica que prospera es aquella que está vinculada a algún tipo de lucro. Por lo tanto, atender a una población que no tiene con qué pagar no es negocio para nadie. Y alguien se tiene que encargar, ¿verdad?, de que lo que la sociedad reconoce como necesidades básicas o mínimas estén cubiertas, ¿verdad? Y a partir de eso nacen los estados, y en particular en Latinoamérica, donde en realidad nuestra integración al mundo, temprana integración al mundo vinculada al sector externo, ¿no?, a la producción primaria de todo tipo, no generó grandes procesos industriales que generaran gran cantidad de valor para distribuir, ¿no? Y otro conjunto de características, no sé si son patologías, pero características que han contribuido a la desigualdad mundial, ¿no? El desarrollo de desigualdades, y han tenido que ser atendidas por formatos bastante más sui generis, ¿no?, de cómo se articulan el mercado, el Estado y la familia, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera configuración que hay que atender. Es decir, nosotros tuvimos un Estado pionero, y en este Uruguay, orgullosísimo de ser uruguayo, llegó a la mitad del siglo XX con un nivel de bienestar comparable al de muchos países europeos, con un nivel de desarrollo, no en términos de PIB, claro. En términos de educación, de integros de salud, de integración social. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se nos escapó la tortuga? Ahí va. ¿No? Porque uno va a mirar la historia del Uruguay de 1950 y se mira el Uruguay del 2005 y se pone a llorar. Y se tiene que poner a llorar. Y está bien que se ponga a llorar, porque se nos escapó la tortuga, ¿no? O sea, aquello que fue la tacita de plata, la Suiza de América, ¿no? Se fue, se deshizo, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar qué fue lo que pasó ahí, y hay una interesante reflexión a hacer de qué pasó con el Estado. Claro. ¿No? ¿Cuál lo que pasó con el Estado, Estado, o cuál dejó de ser? 45 años de liberalismo, eso fue lo que pasó, ¿no? 45 años, y ahí en esto quiero hacer un continuo, porque en general la gente mira la época primera, los historiadores lo identifican con la reforma Assini del 59, pero después viene también un poco más adelante, en el inicio de la dictadura, la liberación en el uso del suelo, pero en el medio de eso también empezó la contracción del salario, ¿no? Y el no acompañamiento por parte del Estado, ¿no?, a través del gasto, ¿sí?, de la estructura de riesgos que la sociedad ha empezado a generar. Claro. De una sociedad que empezó una transformación demográfica, ¿no?, en Uruguay muy temprana, pero que sobre la década, sobre medio siglo XX empezó a agudizarse, donde la mujer empezó a salir mucho más al mercado de trabajo, ¿no?, donde el modelo de acumulación empezó a reclamar no un solo perceptor por hogar, sino dos, ¿verdad? Pero donde también se empezaron a disolver los vínculos conyugales, ¿no? Porque empezamos a salir del modelo tradicional de familia, estaba cuadrado, que no permitía el hombre el proveedor, la mujer en la casa, ¿verdad? Y entonces ahí se empezó a generar una estructura de riesgo que el Estado no la acompañó y el mercado no la satisfizo. Entonces hay un agujero que empieza a aparecer ahí,
que obviamente la responsabilidad política, como se la demandamos hoy al Estado de por qué pasan las cosas que pasan, y está muy bien, ¿verdad? Se la debemos demandar históricamente, pero que amontonó 45 años de deterioro. 45 años de deterioro, ¿no? O sea, pasamos nosotros caracterizamos a la época dictatorial por los crímenes de lesa humanidad, por los abusos, por las aberraciones sociales, por lo que implicó en el tema de la cultura, por lo que implicó, sí. O sea, pero no lo caracterizamos por el saqueo económico. También, claro. Porque el salario real cayó el 50% y hubo un proceso de acumulación brutal, ¿no? De extracción de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que pasó al sector empresarial. Y ese modelo de acumulación empezó, sí, eso generó seguramente antes de la dictadura, un bolsón de pobreza, y terminó muchos años después, claro. y de desigualdad, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, sí, desde aquel Uruguay a este Uruguay pasaron 45 años, que desde el punto de vista político tiene muchos matices y se ha escrito muchísimo, pero desde el punto de vista económico se ha escrito muy poco y tiene una enorme continuidad, ¿no? Claro. Pero una enorme continuidad que se puede ver hasta en los ministros que ocupaban la cartera de Economía en la dictadura. O sea, acá hay una cosa un poco más mezclada, ¿no? Que no es civil, militar, civil, ¿no? Sino que es un proyecto político que tiene grandes trazos de continuidad, que nos trajo de aquel Uruguay modelo, ¿verdad?, a la realidad, la terrible realidad latinoamericana, que si además la miramos contextualmente, justo no nos pasó a nosotros solos. Claro. ¿No? O sea, que decir que nuestra relación con el mundo... Sí, siempre en Argentina queda feo dicho desde acá, por eso no lo decimos, me imagino, pero en Argentina dice que Argentina durante todo ese periodo se latinoamericanizó. Y bueno, hay algunas comparaciones terribles que ha hecho uno de los candidatos, que es cada día más irresponsable en las cosas que está diciendo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, nosotros tenemos que parecer a Europa y no a Latinoamérica. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Latinoamérica no se parece a Europa? Claro. Y si no es por las mismas políticas que pregona ese mismo candidato. Pues eso es muy interesante de ver. Es decir, nosotros nos tenemos que parecer a Europa porque nosotros nos tenemos que separar del resto de Latinoamérica. A ver, nuestra historia es una historia común. Nosotros tuvimos modelo de sustitución de importaciones justo en el resto de los países de América Latina. Se nos terminó el modelo por una crisis global mundial que lo inhabilitó como modelo económico, pero porque las élites dominantes no supieron transformar el país para adaptar a otra cosa. Después tuvimos ciclos dictatoriales en toda Latinoamérica a la vez, y después tuvimos fin de ciclos dictatoriales en toda Latinoamérica a la vez. Entonces, hay cosas muy interesantes de esto. Es decir, nuestra historia está muy vinculada a la injerencia extranjera, a la injerencia de organismos que tuvieron distintos perfiles y distintos organismos intervinieron en la construcción de nuestra historia, y algunos de ellos, en particular el Fondo Monetario Internacional, de una gran responsabilidad en el manejo, por lo menos, de los procesos de endeudamiento de nuestros países, que son los que hipotecan las posibilidades de desarrollo, ¿tá? Y el economista Talvi toda la vida fue un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y de todo este tipo de políticas que lo que pregonan es el endeudamiento, el sobreendeudamiento estructural de los países, que es la condición básica para la dependencia histórica continuada, ¿no? Los procesos que nosotros podemos ver hoy en Argentina y Brasil son un proceso de compra de dependencia o de hipotecar el proceso de desarrollo 30, 40 años. Uno a través de venderle las joyas de la abuela al que esté, o de prender fuego a la Amazonia, y el otro de agarrar una deuda que no se pague nunca más, ¿no? Esos dos procesos se hicieron en 2 o 3 años, ¿no? ¿Vinieron a solucionar problemas? No vinieron a solucionar problemas. ¿Dejaron grandes ricos? Sí. Además, también dejaron más pobres, grandes ricos, más indigentes. Y grandes pobres. O sea que, ¿qué hicieron? Y bueno, si uno revisa qué pasó en el quiebre de la tablita del 82 acá, qué pasó en la crisis del 2002, ¿todos perdieron? Ojo que no todos perdieron. Hay modelos de perdedores y ganadores. En general de los ganadores no hablamos. No hablamos porque en realidad cuando hablamos de delito hablamos de lo que pasa en Casaballe. Claro. No hablamos de lo que pasa en el sistema financiero y no hablamos de los grandes determinantes estructurales del saqueo de los pueblos, ¿no? Que son los que de una manera u otra determinan después condiciones de vida de la gente, donde los propios modelos sociales que impulsamos
son absolutamente inconsistentes, imposibles de sostener. En este marco, y me parece interesante digamos, esta contextualización que hacías, desde la oposición se señala, bueno, las políticas sociales han fracasado, porque si bien se ha logrado eliminar o bajar de manera importante la pobreza, eliminar la indigencia, los problemas de la exclusión siguen estando muy presentes y a su vez son generadores de nuevos problemas, de nuevos desafíos, como por ejemplo la criminalidad, el enquistamiento del narcotráfico en esos sectores y por lo tanto el desarrollo de nuevas maneras del delito, todo, digamos, de alguna manera vinculándolo con el asunto primario, ¿no? El de la pobreza y el de no haber podido resolver las cuestiones de la desigualdad. Ahora, ¿hay un camino que no sea el de construir políticas públicas para resolver estos asuntos, para sacar a la gente de acá? ¿Hay otro camino, hay otra manera de resolver este asunto? A ver, las experiencias de otro tipo de política, incluso desde el punto de vista sectorial, están a la vista en los lugares donde se han hecho. No que me traiga a la derecha un ejemplo de dónde han arreglado esto con políticas de contracción del Estado, ¿no? ¿Que faltan arreglar cosas? Sí, pero igual me quiero detener en una cosa primera. Lo que fracasó claramente es la concepción de política social de la derecha, donde la política social es atender a los que se cayeron del mercado. Claro. ¿No? Es decir, entonces, claro, en esa lógica es razonable que quien piensa que yo tengo que disponer de un espacio residual de lo que me sobra en el presupuesto para tirarle a esta gente, sí. ¿no? Para ver si generan oportunidades con un conjunto sofisticado de estímulos y de ingenierías sociales que nadie ha probado, y de voluntarismo, ¿verdad? Y de promesas que no se van a cumplir jamás, ¿verdad? Porque nunca se cumplieron en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Pues eso es interesante. Si bueno, tráigame dónde se cumplió esto que dice Partido Nacional, que le van a poner un mentor al lado de la familia para que la eduque en el buen vivir y la saque de su condición y vaya a ingresar a la prosperidad porque tiene una persona al lado que es una especie de ejemplo, ¿verdad? Es una barbaridad. A ver, en el siglo XXI es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, sí, capaz que hace 200 años atrás una política de ese tipo podía tener algún tipo de... A ver, yo creo que hay experiencias evangélicas, por ejemplo, en algunos lugares que han mostrado cierta capacidad de restitución dentro del marco religioso profundo, ¿no? Como han mostrado, yo qué sé, la transformación de algunos evangelistas en los trabajos en las cárceles o algunas cosas, las historias que uno conoce incluso en el mundo famoso, Mohamed Ali, ¿no? Ahora interesante escuchar a Mohamed Ali también hablar de política, claro. ¿no? Pero eso como propuesta social, general, universal, ¿quién es el actor que lo va a hacer? Claro. ¿No? ¿Con qué lo va a sostener el actor? ¿O lo vamos a elegir a dedo como los elegimos en todas las instituciones que prosperan en este tipo de proyectos? ¿No? Porque también me parece que es importante ver eso. Al margen de que quiero hablar ahora de qué son las políticas sociales, y no las políticas sociales desde la perspectiva conservadora. Nosotros vemos, porque hay y se difunden mucho las experiencias de los liceos que funcionan distintos, tienen, o sea, bien. Ahora, que son pocos y para pocos. Y yo quiero que se haga una evaluación seria de afuera, no me traigas un amigo tuyo a evaluártelo, y además, ¿cuáles son las condiciones de ingreso? Claro. ¿No? Porque decir, no, porque a tal liceo se ingresa por concurso, por sorteo, ¿no? Se ingresa por sorteo después de que se hizo una lista de quiénes son los habilitados. Claro, para ir al sorteo. Claro. Ahora, ¿quién atiende a todos los que no entran ahí? El Estado. Es así. Claro. Vos vas, pescás en la pecera, elegís los mejores peces y los que quedan, que se encargue el Estado. Y al Estado después le cargo el fardo Además de que tengo mecanismos de financiamiento que cuadriplican, quintuplican o multiplican por 10 lo que estoy poniendo, que también son de fondos públicos. Fondos públicos. Ellos son así. Sí, porque cuando un empresario pone plata ahí, en realidad está obteniendo una exoneración. Hay que hacer la descripción sociológica completa del proceso, de cómo funciona todo esto, ¿no? Son
son privatizaciones relativas, ¿verdad? Que a la gente esas cosas las envíen, no tengo duda, yo no pongo en juicio, me parece bárbaro, y ojalá más gente con condiciones socioeconómicas malas tenga oportunidades. O sea, yo no estoy en contra de las oportunidades que generan. Claro. O sea, le aplaudo todos los resultados aplaudibles, ¿verdad? La pregunta es, ¿los puedo generalizar para el resto de la población? La respuesta inmediata es que no. La segunda es, suponiendo que pudiera, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque nosotros conocemos experiencias exitosas de muchas cosas. La pregunta es cuántas dependen de las personas y de los proyectos, que muchas veces llevan mucho tiempo de desarrollo y de incubación, y cuáles son políticas que se van a aplicar a todo el mundo, porque en realidad cuando uno va a discutir las políticas sociales desde esta perspectiva, tiene que mirar el bosque entero, con todos los árboles, y sabe muy bien que hay árboles que se le están cayendo, lo sabe. Claro. Nosotros no estamos para negar todo lo que falta, al revés, queremos tener una discusión honesta de todo lo que hemos hecho y de todo lo que falta por hacer, porque queremos priorizar eso para ponerlo en el gasto público, para ponerlo en la intervención del Estado y de la sociedad, promoviendo además la acción de la sociedad, y que no nos prenda fuego la pradera en la prensa y en las redes por la cantidad de plata que destinamos a estos pichis que no quieren trabajar, porque el problema es que voy por un lado y después voy por el otro diciendo todo lo contrario. Exacto. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Que tenemos poca inversión en estos sectores o que estamos gastando mucha plata en los pichis? Porque el mismo discurso viene del mismo lado. Sí. O sea, los dos discursos contrapuestos vienen exactamente del mismo lugar. Entonces, bueno, vamos a sincerarnos un poquito de honestidad intelectual en lo que estamos discutiendo, y no alcanza con decir de que lo que pasa es que estamos bárbaros porque gestionamos la bonanza. No, señor, la bonanza se terminó hace mucho rato, pero mucho rato. De hecho, se podría decir que el Frente Amplio gestionó tanto tiempo en bonanza como en no bonanza. Sí. ¿No? Y los resultados están a las claras. Miremos cómo le fue al modelo liberal cuando las papas quemaban, miremos cómo nos van a nosotros cuando las papas queman. Y tenemos una diferencia abismal. A ver. Sí, además la tenemos muy cerquita, es muy evidente porque está muy cerquita. Tenemos un promedio de pobreza de un 20% en la década de los 90, no en la crisis, en la década de los 90, ¿no? Tenemos un promedio de desempleo de 12% en la década de los 90, no en la crisis que tenemos 17%, no en la crisis que tenemos un 40% de pobreza, ¿no? En condiciones como las que nosotros estamos gestionando hoy. Hoy tenemos un 8% de pobreza, un 9% de desempleo, pero con 300.000 empleos más. Sí. ¿No? Y ahí está el corazón del modelo. Porque esa es otra gran falacia donde se para el discurso conservador. Es decir, acá la pobreza se bajó por el gasto público, y eso es un verso. Es un verso por dos motivos. Primero, la carga tributaria, que eso es una cosa que yo le reclamo a mis compañeros economistas de izquierda, además, no han sabido defender. La carga tributaria en Uruguay no creció. Lo que creció son las contribuciones. ¿No? Y las contribuciones son los seguros, nuestros seguros de la vejez y nuestros seguros de la salud. Seguros que además benefician enormemente a la población, ¿no? Porque el sistema FONASA es mucho más beneficiario que el sistema anterior. Sí, claro. ¿Verdad? Además de mucho más controlado. Y a la prueba está en la mejora sostenida, más allá de todos los problemas que siga teniendo la salud pública y privada, ¿verdad? Pero la mejora sostenida de la calidad. La carga tributaria en general no creció. La gente salió de donde salió porque acá tenemos un modelo que tiene un 25% más de empleo que el modelo anterior. Claro. Y el 25% más de empleo viene de una política activa del Estado, y ahí vuelvo, ¿no? El Estado acá como promotor de la economía, ¿verdad? Como actor que dinamiza y no como empleador público, que es otro verso más, ¿no? Y no como empleador público, como promotor de la economía, que ha logrado construir condiciones para que se genere inversión. Tampoco es cierto que creció la inversión pública en relación al PIB, inversión privada, ¿verdad? Y negociar un reparto distinto, ¿no? Un reparto distinto del producto del país, a los efectos de que muchas más dinero y más recursos lleguen a la gente, ¿verdad? Y ese es el modelo que es tremendamente exitoso. Es un nuevo contrato de trabajo, donde el trabajo está más protegido, donde hay un 50% de aumento del salario real respecto al 2005, por lo tanto se multiplicó por 1,5 la capacidad de compra de los trabajadores. Sí, donde cayó mucho la informalidad. Donde cayó un 20%, un 15% por lo menos la informalidad, según lo que miremos, IVA o contribuciones, pero y donde se expandió la capacidad de gente que el modelo logró integrar trabajando. Y sobre eso paso un reclame. Escuchamos decir continuamente
no queremos que el Estado le dé plata a los que no trabajan, Sí. queremos que generen trabajo. Bueno, nunca hubo un modelo que generara más trabajo que el modelo actual, pero es abismal la diferencia. Es importante entender, nosotros no generamos 5% más de empleo, generamos 30% más de empleo. Sí, sí, bueno, eso es fácil además verlo en la propia historia de la evolución del BPS, ¿no? ¿Cuánta gente hay aportando hoy, cotizantes, y cuánto fue el promedio histórico de cotizantes en Pasamos de 2004 BPS? de 900.000 aportantes a 1.450.000 aportantes, 50% aumento, ¿tá? De aportantes. Uh-huh. Esos son nuevos trabajadores y formalizados. Exacto. Las dos cosas, ¿no? Es decir, ahí tenés un montón de guita que entró al Estado que se destinó al gasto. Claro. Y sí, se destinó al gasto. ¿Y dónde se priorizó el gasto? En los sectores donde todo el mundo dice que tenemos que priorizar el gasto. Lo que pasa es que hayamos priorizado el gasto en educación, ¿no? Uh-huh. Y en seguridad, ¿no? Ese tema de seguridad hay que tratarlo aparte, ¿tá? En seguridad social, ¿no? No quiere decir que se haya completado y que se haya satisfecho la necesidad de los recursos que se precisan para un modelo que funcione como queremos que funcione. Claro. ¿No? Quiero decir, nos falta mucha carretera para llegar a 1950, a donde arranqué al principio. Uh-huh. Yo arranqué de aquel país, modelo, nos falta el doble de carretera que la que recorrimos para llegar a 1950. Pero uno de los secretos de esos es... A ver si te entiendo. Con respecto a esta imagen que utilizas, quiere decir que estamos muy lejos de que todos los uruguayos accedan y sean contenidos por una red de protección social lo suficientemente sólida como para que mejoren sus condiciones de vida. A ver, se han integrado, se han universalizado muchas cosas, uh-huh. Que eso es un factor sobre el que vale la pena reparar, ¿no? Pero todavía hay prestaciones deficitarias, todavía hay déficit en la cantidad de cobertura de prestaciones. Tenemos problemas de calidad, todavía en la educación tenemos problemas de calidad, también tenemos problemas de cobertura en la educación. Nosotros precisamos terminar de incluir a los adolescentes, ¿verdad? Sí. Especialmente en la segunda parte del bachillerato, ¿verdad? Seguimos teniendo tasas de matrícula bajas, ¿no? ¿Han mejorado? Sí, han mejorado. Eso es importante decirlo, porque para que mejoraran hubo que hacer infraestructura, hubo que hacer liceos y hubo que lograr de que la primera parte del ciclo educativo fuera un poco mejor, ¿verdad? Pero en educación nosotros tenemos una desinversión de décadas, ¿no? Sí, O sea, claro. Yo he escuchado hablar del modelo chileno. El modelo chileno, primero que nada, la sociedad chilena tiene unos problemas importantes de desigualdad que ningún uruguayo los quisiera tener, y de movilidad social. Si ahí naciste en el último 20% de más abajo, jamás vas a salir del 20% de más abajo, ¿no? Y ese es el modelo chileno. Eso Claro. es lo que no decimos acá, ¿tá? Por algo es tan añorado el modelo chileno, porque es el modelo paradigmático de la desigualdad. Claro. ¿Tá? Pero esa sociedad además viene invirtiendo 1,5 veces lo que invierte Uruguay en educación desde 1980. Desde 1980 llevamos 25 años de rezago de inversión. Claro. Y eso que no estamos contando de que la inversión, de que ese modelo además requiere un copago de la población, que es lo que produce la desigualdad, ¿no? Un copago por el cual después del voucher que te da el Estado, tenés una parte que la pagás vos, ¿no? Y entonces ahí en función de eso elegís colegio poco más, si tenés más plata elegís mejor, ¿no? Sí, claro. Y está todo muy encadenado el resultado de tu vida. La gente tiene monumentales deudas por pasar por la educación pública, ¿no? Termina con deudas para toda la vida, ¿no? Como parecido a los modelos de universidades yanquis. Claro. Bueno, la sociedad chilena tiene un nivel de endeudamiento del doble de la nuestra, y la mitad de ese endeudamiento es por la educación. Eso no lo dicen los promotores de la educación. Tampoco dicen de que mientras los gobiernos tradicionales acá invertían lo que invertían en educación, que quiero decir una cosa interesantísima, porque el Partido Nacional tendría que lavarse la boca antes de hablar de educación, porque fue el único gobierno que en los 7 gobiernos posteriores a la dictadura bajó el presupuesto de educación. Lo bajó en términos constantes. Recibió un presupuesto de Sanguinetti, ¿verdad? Y se lo entregó de vuelta más bajo. ¿Tá? A pesar que cuando mira uno, la gráfica es engañosa, porque cuando uno mira el quinquenio va subiendo, pero el punto máximo al que llega al final de todo es más chico que el que había agarrado. ¿Tá? Claro. O sea, hay que ser
hay que ser criminal para hacer eso, porque eso no sucede en ningún lugar del mundo, no lo he visto yo en ningún lado. Entonces, hay que ser muy atrevido para hablar de educación, habiendo hecho ese tipo de hazañas, ¿no? Que no son fáciles de hacer, porque para eso hay que ponerse a los sindicatos de gorro, a la gente, al pueblo entero de gorro, se lo pusieron de gorro, ¿no? Por algo no volvieron a repetir durante mucho tiempo la posibilidad siquiera de concursar. Pero es interesante ver un poco la historia. Lo que yo decía con esto era, efectivamente, por suerte tenemos un imaginario de un país integrado, de alto bienestar, ¿verdad? Del cual no hay que claudicar, ¿no? Y no tenemos, por suerte, un país que tenga un imaginario chileno, donde los pobres y las clases medias bajas van a nacer ahí y se van a morir ahí. Claro. Por suerte tenemos un imaginario social distinto, en donde seguimos pensando en el ascenso social y en la mejora. Eso nos alienta a mirar a 1950, por decirlo de alguna manera, con cierta nostalgia. Obviamente que había un montón de problemas de otro color, ¿no? Sí, obvio. Eran otros, y que también eso no sobrevivió, sí. ¿no? O sea que hay un montón de cosas para repensar. Esto no es una glorificación mística del asunto, pero es decir, supimos vivir y también que estuvo todo esto acompañado por una política de injerencia extranjera fuertísima, ¿verdad? Pero parecida a la que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me parece que está bueno mantener ese ideario para decir, sí, tenemos que seguir invirtiendo en educación, tenemos que seguir invirtiendo en salud, tenemos que invertir mucho en vivienda, especialmente para estratos bajos. Claro. Ahí tenemos un gran problema. Ahí, eso es central. Sobredetermina estos problemas que estamos hablando hoy de seguridad y demás cuestiones, también los de calle y también los de violencia. No sé, acá tenemos que hacer una inversión sustantiva ahí abajo. Y todo eso se tiene que hacer con un modelo que genere empleo, ¿verdad? Y entonces hay que atender el empleo desde dos lugares. Por uno, tenemos la cuarta revolución y toda la disrupción, para el cual el país ha hecho una inversión sustantiva, a diferencia de otros lugares del mundo, ¿verdad? Y acá se ha invertido en cableado, se ha invertido en infraestructura, se ha invertido en condiciones para poder seguir insertándose en el mundo en mejores condiciones que eso. O sea que la inversión productiva para eso, en la medida de lo posible, se hizo. Y estamos en condiciones de meternos ahí, y eso es un activo fuertísimo. Pero por otro lado también hay que pensar de que tenemos una población que no es pequeña, ¿no? De gente poco calificada, ¿no? Que su trayectoria de vida no le ha permitido adquirir destrezas propias para insertarse en la cuarta revolución, sino más, y que por lo tanto precisamos mucha capacitación, pero también precisamos oportunidades de empleo. Y en ese sentido el próximo gobierno va a tener, por supuesto, si es de progresista de izquierda, ¿no? Si no, lo que va a venir es el mercado a decir quién vive y quién muere, como siempre ha venido, con más eufemismos o menos eufemismos. Pero si es así, va a tener que haber una inversión de desarrollo endógeno, de heterodoxia económica, inversión pública. No inversión en empleo público, ¿no? No, inversión pública. Pero inversión, carreteras, infraestructura. Sí, y vivienda. Vivienda y barrio. Cuando digo vivienda digo barrio, no digo solo vivienda, ¿no? Si nosotros tenemos que plantearnos una avanzada sustantiva para terminar con los bolsones de pobreza crónicos que tenemos, desde lo infraestructural y desde el empleo, porque eso va a determinar además los rendimientos de la educación. Claro. Hay un tema estructural en esto, ¿no? Es decir, alguien un botija de 15 años que vive en un rancho de lata y duerme en una pieza con 4 hermanos, no creo que le pueda ir bien en el liceo, no importa lo que le pongas en el liceo. Si le pones mejor, porque yo creo que algo siempre se aprovecha. Y tenemos grandes héroes nacionales que no salen en ninguna foto, ¿verdad? Y que cobran una tarjeta doble del Mides y van al liceo. ¿Tá? Para mí son héroes nacionales, y con esos héroes nosotros tenemos algo que un deber, un deber moral de cumplir con ellos. Y la mejor forma de cumplir con ellos es poder continuar este proceso que a todas luces, mirados por indicadores de los que quieras, ¿tá? Es exitoso. Y que por lo tanto tiene cosas para discutirse, pero en otra charla que creo que vamos a tener que tener, me gustaría centrarme en eso. Ahora ya no tenemos más tiempo, pero en eso, en esto que vos decís que es exitoso. Bueno, ¿por qué fueron exitosos? ¿Cuáles son los números que respaldan esta afirmación? Porque muchas veces se refiere
desde la oposición a lo otro, ¿no? Todo ha fracasado en materia de políticas sociales. Bueno, ¿en base a qué lo decís? ¿En base a qué ha fracasado? Bueno, yo vamos a hacer el ejercicio al revés. Exacto. ¿En base a qué números y a qué procesos bien. podemos decir que han sido exitosos? Ni me animo a empezar porque es largo. Por eso te digo, bueno, otra charla. Juan Pablo Labat, gracias. No, gracias a usted. Juan Pablo Labat es director nacional de evaluación y monitoreo del MIDES y nos acompañó esta mañana. Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853. Intercambio, otra visión, otra agenda.